Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando ayudo a mis compañeros. El día de hoy vamos a tratar el tema el siglo de las luces. El siglo de las luces se refiere al siglo XVIII. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se le llama así a esta época? Porque surge un movimiento ideológico, un movimiento filosófico llamado la Ilustración, que básicamente es un movimiento guiado, iniciado e impulsado por la burguesía. Por eso no recuerdo qué es la burguesía. Bueno, durante la Edad Media, aquellas personas que se estaban dedicando al comercio y a la banca, es decir, son banqueros, empiezan a acumular dinero. Aún no son clase alta, no son gobernantes, no pertenecen a la nobleza, siguen siendo parte del pueblo, pero tienen mucho dinero. Ellos, que viven en las ciudades, y a las ciudades se les llama burgos, van a ser considerados como la burguesía. Esta burguesía, al tener poder económico y tener mucho dinero, quiere el poder político, y es por eso que va a financiar e impulsar este movimiento de la Ilustración, que está en contra del antiguo régimen. El antiguo régimen es aquella forma de gobierno absolutista, decadente ya, donde el poder se ha dado por derecho divino. Es decir, la Iglesia está de la mano con los gobiernos, las monarquías absolutistas junto con la Iglesia católica principalmente. Este sistema de antiguo régimen impedía que cualquier persona, con dinero o sin dinero, acceda al poder, porque solamente el rey podía gobernar y la nobleza podía tener sus títulos nobiliarios. ¿Y en quién se afianzaba el rey? En la Iglesia, porque la Iglesia le decía: tú estás gobernando porque Dios lo está mandando. Dios no manda que gobierne un burgués, así que burgués, dedícate a tu trabajo y sé feliz. Eso le decía a la Iglesia. Entonces, la burguesía, incómoda con esta situación, teniendo mucho dinero, exige también tener poder político. Es importante este siglo porque a partir de aquí se da todo un inicio que concluirá hasta el día de hoy la burguesía en el poder. Estemos atentos porque vamos a ver la biografía de un científico con el cual se considera que inicia todo este movimiento del siglo de las luces, de la Ilustración. Es decir, influye en este pensamiento. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, considerado por muchos como el científico más importante de la historia. Nació el 4 de enero de 1643 en Kensington, Londres, en el seno de una familia campesina. Su padre murió antes de que Newton naciese y cuando su madre volvió a casarse quedó a cargo de su abuela. Este hecho marcó su infancia, ya que se crió prácticamente sin padres y sin mucho afecto por parte de sus abuelos. A los 12 años lo enviaron al colegio de King's School, en Grantham, donde estudió latín, griego y un poco de geometría y aritmética. Newton era un niño introvertido de pocas amistades, pero curioso e imaginativo, muy aficionado a construir objetos. No se llevaba demasiado bien con los niños de su edad y solía meterse con ellos al considerarse intelectualmente superior. Su familia quiso que se dedicara a las labores de la granja, pero resultó ser un pésimo granjero, así que le permitieron seguir estudiando. Hay numerosos testimonios sobre sus raros inventos y construcciones. Pasó gran parte de su juventud construyendo objetos de madera, especialmente maquetas. Logró reproducir un molino de viento de la época e incluso mejoró el diseño original. Otras construcciones de Newton fueron una linterna de papel, relojes solares y el primer telescopio reflector. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar bajo la tutela del matemático Isaac Barrow. Tras graduarse, se dedicó a estudiar matemáticas y filosofía, realizando importantes avances en el campo del cálculo, la física y la óptica. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores que podían separarse por medio de un prisma. Sus experimentos también le llevaron a afirmar que la luz se propaga en línea recta y no por medio de ondas, como se creía en aquel momento.
Aunque muchos científicos de la época criticaron sus conclusiones, en la actualidad se ha demostrado que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como onda y partícula a la vez. Newton empezó entonces a compartir sus descubrimientos con el centro científico más antiguo del Reino Unido, la Royal Society. Un día recibió una carta de Robert Hooke, un científico muy creativo pero a la vez muy crítico, en la que le comentó sus ideas intuitivas acerca de la gravedad y lo retó a solucionar el problema de forma matemática. De sus estudios sobre la gravedad se produjo una de las anécdotas más célebres de la historia. Ocurrió en 1666 y se dice que Newton se encontraba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. En ese momento se preguntó por qué la manzana caía siempre de forma perpendicular respecto al suelo, y no hacia arriba o hacia un lado. A raíz de esto desarrolló una ley que explicó que todos los objetos con masa se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, lo que se conoce como ley de gravitación universal. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor atracción sufrirá hacia la Tierra. Podemos comprobarlo lanzando al aire dos objetos de diferente masa y veremos que el objeto más pesado será atraído con mayor fuerza y caerá antes. Gracias a estas conclusiones, Newton resolvió el problema propuesto por Hooke y en 1687 plasmó sus resultados en Principios matemáticos de la filosofía natural, que aún hoy en día se considera la obra más influyente de la historia de la física. Además de la gravedad, también investigó sobre la dinámica, una parte de la física que describe los cambios de estado y movimiento de los objetos. En la primera de las tres leyes que Newton formuló, afirma que un cuerpo en el que no actúan fuerzas externas permanecerá en reposo o a velocidad constante. Como curiosidad, se sabe que Newton invirtió más tiempo en escribir sobre la Biblia que sobre ciencia, ya que dedicó gran parte de sus últimos años a estudiar las Sagradas Escrituras. Creía que en ella encontraría algún tipo de código matemático que solo él podría resolver, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos. Su reconocimiento e influencia en el campo científico le permitió ejercer diferentes cargos públicos de prestigio, como profesor en la Universidad de Cambridge o representante en el Parlamento británico. En el año 1693 sufrió una gran crisis que le causó largos periodos de aislamiento, padeciendo depresión y paranoia. Años después se supo que tenía una concentración de mercurio mucho mayor de lo normal, probablemente causada durante alguno de sus experimentos con la alquimia, lo que explica su extraño comportamiento. Después de toda una vida dedicada a la investigación y desarrollo científico, Newton falleció el 31 de marzo de 1727 en Londres a los 84 años de edad, debido a una infección pulmonar. Sus estudios se aplicaron a un sinfín de campos como la astronomía o la ingeniería, revolucionando los conocimientos previos de la época y abriendo camino a nuevos avances científicos. Por algo, Newton está considerado uno de los padres de la ciencia moderna, y es que gracias a él conocemos mucho más de nuestro mundo. Bien, entonces ya podemos analizar los antecedentes. Como te habíamos comentado, la revolución científica que propone Newton hace que la gente tenga otra manera de pensar. Ya las cosas no ocurren porque Dios lo está estableciendo, sino ocurren porque hay leyes en la naturaleza. En la Edad Media, si las cosas ocurrían, pasaban, era porque Dios lo estaba permitiendo, y así se mantuvo a toda la población. Pero ya en esta época se están estableciendo nuevas leyes, conocimiento general que no tiene nada que ver con el aspecto religioso, y eso pone a pensar a la gente, ¿no? Sobre todo a los filósofos y personajes que van a influir mucho en esta ideología de la Ilustración. Otro de los antecedentes es el humanismo y el renacimiento. ¿Recuerdas? El humanismo, aquella doctrina que dice que el hombre, el ser humano, es la esencia de todo estudio, de todo análisis. Es una característica llamada antropocentrismo. El hombre es el centro de todo estudio, de toda importancia. Ya no la religión, ya no Dios. Acá los artistas reflejan la belleza humana. Acá los escritores hablan sobre las características del hombre. Ya no los textos sobre los santos, sobre la vida de Jesús, ya no. Nuevamente se retorna al pensamiento antropocentrista. Y por último, la monarquía constitucional inglesa. Es un buen punto de partida. ¿Sabes por qué? Porque Inglaterra tiene una forma de gobierno diferente al resto.
tiene una monarquía constitucional y parlamentaria. Y el Parlamento de Inglaterra, todo este Parlamento, adivina por quién va a estar conformado. Claro que sí, por los burgueses. Entonces, ¿el rey puede estar gobernando? Claro que sí. Pero, ¿quiénes limitan su poder? La burguesía. Y eso va a ser un punto de inicio, porque en Inglaterra surge la Ilustración, con los burgueses ingleses, obviamente, pero no tiene mucha acogida, porque Inglaterra ya tiene una forma de gobierno tranquila, moderada. Va a tener bastante acogida en países como Francia, donde el rey es muy absolutista. Conozcamos a los principales representantes de este movimiento ilustrado. El primero de ellos, el iniciador, John Locke, un inglés que escribe dos obras importantes. La primera de ellas, dos tratados sobre el gobierno, y la segunda, ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Qué plantea en estas obras? Bueno, él dice que el rey, si está gobernando, debe ser para servir y ayudar al pueblo. Imagínate, es un pensamiento completamente revolucionario. El rey estaba gobernando antes porque Dios lo había designado, y él verá lo que hace, ¿no? Porque tiene todo el poder. Pero John Locke dice que no, el rey debe gobernar para ayudar a los ciudadanos, al pueblo. Además plantea que el gobierno, el rey en este caso, el Estado, no debe estar ligado a la iglesia. La iglesia debe trabajar aparte los asuntos espirituales y religiosos, y el Estado debe encargarse de la política, la economía y esas cosas. No deben estar involucrados el uno con el otro. Plantea también de manera inicial, de manera incipiente, una separación de poderes, donde el rey no tenga todo el poder, sino que lo comparta. ¿Con quién, por ejemplo? Con el Parlamento. Y a su vez que el pueblo es libre. No son súbditos del rey, son libres. Están libremente aceptando que el rey los gobierne. Este pensador, como es inglés, no tiene mucha relevancia en su país, que ya se encuentra con un gobierno aceptable, pero va a ser bien recibido por otros filósofos de Francia sobre todo. Uno de ellos es Voltaire, quien en su obra Cartas filosóficas plantea el despotismo ilustrado. Él dice que la razón, todo el conocimiento que tenemos, debe ser importante para el gobierno. Y este gobernante, que es el rey, debe seguir gobernando, sí, pero con los pensamientos que los ilustrados están creando, que los ilustrados están dándole. Es decir, el antropocentrismo, las leyes naturales, etc. Servir al pueblo, ¿no? Voltaire nunca plantea que el rey deje de gobernar. Eso no era concebido. Está bien, dice, que gobierne, pero con ideas de la Ilustración. A eso se le llamó despotismo ilustrado. Plantea también la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad política. Es un crítico total del autoritarismo que se vivía en su monarquía. En Francia, recuerdas, se ha dado un gobierno absolutista. Luego tenemos al barón de Montesquieu, quien en su obra El espíritu de las leyes plantea la separación de poderes de una manera más exacta, porque cuando una persona concentra todos los poderes, dice él, puede caer en actos de negligencia, en actos de corrupción. Es peligroso para el resto de los seres humanos. Es por eso que debe haber un poder ejecutivo, el rey, un poder legislativo, un parlamento, y un poder judicial, que no sean los mismos, que una sola persona no concentre todos esos poderes. Critica el despotismo ilustrado y el poder de la iglesia. La iglesia hasta este momento ha tenido mucho poder, y eso es criticado por Montesquieu. Además, exige la no imposición de la colonización. ¿Eso qué significa? Que las monarquías de esta época estaban ampliando sus territorios por lugares débiles, que no tenían mucha presencia militar, y eso es cuestionado. Recuerda que ellos plantean la libertad. Y por último, hablamos de Jean-Jacques Rousseau, quien en su obra El contrato social plantea algo similar a la libertad del hombre. Y él dice que el rey y el pueblo tienen un contrato social.
que no es un documento escrito, es un documento invisible. Y en ese contrato, el pueblo acepta que el rey los gobierne, pero a su vez, el rey acepta gobernarlos a ellos. ¿Te das cuenta que es un antecedente de la democracia? Es un sistema muy similar. El rey no está gobernando por designio de Dios, está gobernando porque el pueblo lo está aceptando. Además, exige también la importancia de la voluntad del pueblo. Por lo tanto, si el pueblo decide que ese rey no lo representa, probablemente lo mejor sería cambiar de rey. En su obra El Emilio da énfasis a la educación. La importancia de la educación, dice, en las personas. Por lo tanto, el rey debe preocuparse en brindarle educación al pueblo. Primera pregunta de nuestra autoevaluación. La Ilustración, como movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII, fue promovido por... Te ha dado algunas características de la Ilustración, te dice que es cultural, te dice que es intelectual, puede decir ideológico o filosófico, te ha dado la fecha en la cual se ha desarrollado, siglo XVIII, por eso este siglo se le llama siglo de las luces. Pero la pregunta es, ¿quién promueve la Ilustración? Ah, profesora, aquellas personas que han ganado mucho dinero a lo largo de la historia, pero que no pueden acceder al poder político. Estamos hablando de la burguesía. La pregunta número 2 nos dice, en el espíritu de las leyes, se analiza las relaciones de las leyes políticas con la constitución de los estados, con las costumbres, con la religión, el comercio, etc. Su autor te ha dicho el contenido del libro, pero te está preguntando quién es el autor de este libro. Estamos hablando del Barón de Montesquieu. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.